Dios les bendiga. Es un placer poder saludarlos. Y en esta ocasión vamos a ver el tema sanidad de corazón, el victimismo. Vamos a iniciar con una oración. Señor, hoy te damos gracias porque nos permites, Padre Celestial, conocer y comprender tu palabra. Hoy te suplicamos que nos des un corazón receptivo. Te suplicamos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos ser sanados de esta situación, Señor, de sentirnos las víctimas, Padre. Hoy clamamos a ti, Señor, porque no queremos tener pecados ocultos y te pedimos esa revelación para nuestras vidas, para cada una de las personas que nos están escuchando. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a ver este tema, es muy importante, ya que nosotros debemos estar sanos y nosotros no debemos vivir con un espíritu de victimismo. No debemos ser personas que se hacen las víctimas. Y vamos a revisar primeramente, qué es una víctima. Y una víctima es una persona que sufre un daño de parte de otra o de otras personas, ya sea un daño intencional o sin intención. Entonces, aquí vemos que una persona víctima, pues sí es una persona que sufrió un daño. Pero vamos a ver qué es una persona que se victimiza o qué es el victimismo. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Y el victimismo es la tendencia de una persona, es una práctica continua de considerarse víctima sin serlo, sin ser víctima, y culpa a otros por sus propias conductas. Además de esto, es una persona que trata de generar la compasión de los demás como defensa de supuestos ataques. Entonces, a la diferencia de una persona que sí es víctima y de una que se hace la víctima, es que una sí sufrió un daño real, ya sea intencional o no intencional, sí sufre un daño. Pero la que se victimiza es una persona que se hace daño a sí misma y culpa a los demás por esa conducta. Tiene conductas que solamente dañan y culpa a los demás por ello. Entonces vamos a ver cómo es una persona que se victimiza. Vamos a ver estas características. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender y comprender si yo estoy siendo así, que me sea revelado. Le vamos a pedir a Dios en esta hora que nos revele los pecados aunque no son ocultos. Y yo no me enoje, no me moleste, sino que yo reciba esa revelación y pueda yo entender esta parte. Entonces vamos a ver cómo es una persona que se victimiza. Y una persona que se victimiza es una persona que culpa a otros de la situación difícil que vive. Una persona, en este caso, en este proceso de restauración matrimonial, pues es una persona que destruyó su matrimonio, pero que culpa al cónyuge, a la mujer extraña, de que hoy yo tenga un matrimonio destruido. Es una persona chantajista. Utiliza el chantaje y utiliza el querer culpar a otros para poder deshacerse de ese daño, de esa culpa que trae en sí. La persona que se victimiza es una persona que no puede reconocer sus errores. En este caso, en este proceso de restauración que nosotros vivimos, tú puedes darte cuenta si te tratan de decir que fuiste una mujer contenciosa, peleonera, adúltera, coqueta, que no administraba bien el gasto, etcétera, etcétera, pero tú dices no y te justificas y empiezas a justificar. Es que él,
Bueno, o sea, que no puedes reconocer lo que dices, no, este tema no es para mí. Este tema de victimización es para otras, ¿no? Y que no puedo reconocer esta parte de mis errores. Otra característica es que justifica sus malas acciones para con los demás. Por ejemplo, claramente sabemos que si estamos atravesando un proceso en donde mi matrimonio fue destruido, entonces yo me justifico. O sea, me dicen, no, es que mira, la mujer necia destruye su hogar y entonces cuando fuimos contenciosas, amargadas, iracundas, enojonas, explosivas, no respetábamos a nuestro esposo como cabeza de hogar, es por ello que se destruye mi matrimonio. Y entonces nosotros nos justificamos. No, es que tú no sabes que mi esposo es un flojote y por eso es que yo me levanté como cabeza de mi hogar. No es que tú no sabes que como él era adúltero, por eso yo también adulteré. Y entonces damos una serie de justificaciones para alegar nuestra conducta, para justificar el por qué yo actué de una u otra manera. Otra característica es que se ofende por no ser el centro de atención. Entonces, cuando yo no tengo la atención de mi esposo, yo no tengo la atención de mis padres, yo no tengo la atención de mis hijos, de mis amigas, me enojo. Solamente pienso que todo gira alrededor de mí. No me preocupa si los demás tienen problemas. Yo quiero ser escuchada. Yo necesito ser escuchada. Nada es más importante que mi problemática, ¿no? Y si no soy el centro de atención, entonces me enojo. Y esto aquí combinamos varias características. Por ejemplo, el chantaje, ¿no? Si estoy enferma, quiero ser atendida, ¿no? Y ya me enojo, me hago la víctima si no me viene a atender mi esposo, ¿no? Y porque no estoy siendo ese centro de atención. Otra característica es que las personas que se victimizan se ofenden, si no la tratan como especial. Entonces ya viene mi esposo y obviamente pues estamos en un proceso de distanciamiento, ¿no? Y entonces como no me trata como yo quiero, me ofendo. Y a veces con las demás personas, ¿no? Si a lo mejor me saludaron rápido, no me pusieron la atención debida, me empiezo a ofender, ¿no? Digo, ay, ¿qué traerá esa persona contra mí? Y empiezo a hacer un mar de ideas. Otra característica de la persona que se victimiza es que se ofende de todo lo que los demás dicen y todo lo sienten como indirectas, ¿no? Y esto es muy común, ¿no? De que me cuentan, ¿no? Por ejemplo, es que mi esposo puso indirectas, mi hermana puso indirectas, mi cuñada puso indirectas. Y a veces las personas tienden a subir tonterías, porque también lo que es todo lo que se sube en redes sociales y dice frases que no vienen en la palabra de Dios son tonterías, o sea, son huecas sutilezas, huecas filosofías. Y entonces nosotros agarramos esas imágenes que la gente comparte y lo tomo como ofensa. Y entonces si están hablando de la gente que es cochina, yo digo, ¡ay! Me están atacando, ¿no? O sea, yo solita me encasillo de lo que están hablando. Entonces, pienso que todo lo tiran hacia mí, ¿no? Una persona que se victimiza piensa que todos están pensando en cómo hacerme daño. O sea, pienso que soy el centro de atención el centro de vida de las personas, pero que las personas solamente están queriéndome atacar porque me tienen envidia, porque yo soy muy buena, porque yo soy la víctima, ¿no? Entonces, esa es una mentalidad de victimismo. Otra característica es que son personas muy rencorosas y abrazan el rencor. Tienen el rencor por los recuerdos de hace 10 años, 20 años y pasa algo y están sacando eso. O sea, están sacando, no es que antes me hacía eso, es que estoy a la defensiva por eso. Una característica es que no disfrutan los momentos por recordar el pasado, por recordar lo malo del pasado. Y entonces si vamos a hacer alguna actividad, regreso al pasado
Y esta es una característica por la cual muchos matrimonios son destruidos, porque, por ejemplo, vamos a ver una película y entonces yo digo, ay, no, no quiero, porque seguramente esa película la viste con tu amante, esa película la viste con tu novia, con tu exnovia, ¿no? Y entonces no disfrutamos los momentos con el esposo, con los hijos, porque estamos sacando el pasado. Otra característica de una persona que se hace la víctima es que se compara y se amarga con ello. Por ejemplo, en este proceso, ¿no? Empezamos a decir, no, es que la mujer extraña es más bonita, es más trabajadora, es más joven, tiene más bonito cuerpo. Y entonces me empiezo a amargar y empiezo a decir, sí, y aparte empiezo a guardar un rencor a la mujer extraña porque es más bonita, porque es más joven, porque es más limpia, porque es profesionista, porque es más trabajadora, porque es más hacendosa, porque sí supo conquistar a mi esposo. Y entonces todo eso me amarga más. Aparte de todo esto, la comparación y con ello la amargura que se empieza a destilar por la comparación, pero eso es una característica. Otra característica que ya habíamos visto es que todo lo que los demás dicen lo tomo como muy personal y como ofensa, ¿no? He llegado a ver, ¿no? Que si la persona, estamos todos platicando, pero otra persona me da tantito la espalda, yo ya lo siento como a personal. Yo ya siento ese rechazo, ¿no? Cuando las personas hay cosas que no hacen intencionalmente, pero yo lo tomo como ofensa. O a lo mejor ni me vieron y yo digo, no me saludó y me ofendo, o sea, me duele, me molesta que me hayan ignorado. Y todo me lo tomo como una ofensa muy grande. Otra característica es que la persona víctima, que se hace la víctima, está a la defensiva. Tantito un comentario y solamente de su boca salen comentarios agresivos. Es porque está a la defensiva. Las personas que se victimizan tienen una mentalidad de mucho fracaso y desánimo. Por ejemplo, no, es que yo digo que mi esposo ya no va a regresar porque ya está bien, entretenido con la mujer extraña. No, yo creo ya no regresa. Yo aquí me voy a quedar y ay, que Dios lo ayude, porque hasta cuándo este señor pues va a estar ahí en su pecado. No. Ellos que sigan ahí en su pecado, ¿no? Y entonces no tomamos el propósito de este proceso en serio y como es de que nosotros estamos en la brecha por la salvación de nuestra alma y de nuestro matrimonio, sino tomamos una mentalidad de fracaso y derrota por lo que nuestros ojos ven. Y entonces hay mucho desánimo en este proceso. Y empezamos a decir, no, yo creo que Dios no cumple, ¿eh? O sea, Dios no cumple la restauración matrimonial. Otra mentalidad de víctima es la manipulación que veíamos. Entonces empiezo a manipular de alguna u otra manera para poder ser otra vez vista y reconocida. Otra característica es que las relaciones personales son conflictivas. Son las personas que todos están en contra de ella, piensa que todos están en su contra y por lo tanto sus relaciones pues son de conflictos. Hay mucho conflicto en relacionarse. Son las clásicas personas que causan el problema y que todos están en contra de ella porque pues al final de cuentas tiene esa situación de estarse victimizando y pues no puede aceptar sus errores, por ejemplo, no quiere que le corrijan. Es una característica de ser víctima, no me dejo corregir. Y aparte me ofendo, no, es que me regañaron porque yo no sé hacer eso, pero ellos me dijeron muy feo. Entonces, pues obviamente eso genera relaciones personales conflictivas. Otra característica es que todo gira en torno al dolor de sí misma. O sea, piensa que todo se trata de su dolor. Otra característica es que vive con mucha queja. Una persona que se hace la víctima se está queje y queje. Entonces, a través de la queja da a notar lo víctima que es, pero realmente no es víctima.
está tomando una actitud de victimismo, se está colocando en una postura de víctima y por eso se la pasa quejándose. Ay, es que mi esposo no me entiende y mi esposo cambia el plan y mi esposo es un borracho y mi esposo no deja a la mujer extraña y mi esposo no me da dinero y no me alcanza y entonces es una queja total hacia el esposo, hacia la suegra, hacia los vecinos, hacia los compañeros de trabajo, es caer en una constante queja y vivir una vida que solo refleja el malestar que tengo en mi vida. Otra característica es que la persona que se hace la víctima se vive lamentando de su situación y piensa que el esposo no cambiará. Y esto pues seguramente tú te estás dando cuenta que así empezamos, ¿no? Que decíamos, no, esto está muy difícil, mi caso es el más difícil, mi esposo no puede ser transformado. Es mucho lo que Dios tendría que hacer para poder transformar. Y aparte, no pensamos que yo soy la que tengo que cambiar, es la transformación del otro, o sea, el otro es el que tiene que cambiar. Y la última característica, por mencionar algunas que yo voy a decir, es que no hace nada por cambiar la situación. No hace absolutamente por salir de esa vida de fracaso, de la cual se está quejando, del punto en donde ella es víctima, no hace nada por salir, porque es algo que le satisface de alguna manera, es algo, esta postura de víctima es algo que yo utilizo para manipular al otro. Y entonces por eso no voy a salir de este victimismo, ¿verdad? Porque esto me sabe, esto controla. Entonces aquí me quedo, ¿no? O sea, no hago nada por salir de ahí. Y a otra característica que se me había olvidado es que son caprichosas y berrinchudas. Si no se hace lo que la persona dice, si no salen las cosas como yo planeé, entro en berrinche. Me encapricho con lo que yo quiero, empiezo a dar órdenes y como ya mi esposo no está a mi disponibilidad, pues yo agarro a hacer berrinche. Y todavía a esta edad dejamos ver cómo es que somos tan malcriadas, tan malcriados y hacemos nuestro berrinche. Entonces, pues bueno, estas son las características de las personas que se hacen víctimas. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca del victimismo. En 2 Corintios 13:5 dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotras mismas, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y hay muchas personas que no van a lograr ver que están así porque su mente ha sido una mente entregada, a una mente reprobada y no puede salir de esa condición. Pero entonces puede que nosotras estemos siendo unas personas que se victimizan y no nos estamos dando cuenta. Pero te vas a dar cuenta que estás siendo una persona que se victimiza. O sea, ahorita tú puedes estar diciendo, no, yo no, no. Este tema no es para mí, ¿no? Y hasta le pongo pausa. Pero mira, tú te vas a dar cuenta que sí eres una persona víctima, aunque no te hayas dado cuenta de las características que mencioné anteriormente. Sí pasa esto en tu vida, mira. Si crees que tu esposo, analiza bien lo que voy a decir, si crees que tu esposo es el culpable de lo que sucedió y no puedes, o sea, si en este momento tú no puedes admitir el 100% de tu responsabilidad de destrucción en tu vida misma, es que estás tomando el papel de víctima. Te lo voy a repetir. Si tú no puedes admitir que eres 100% responsable de que hayas llevado a quiebre tu matrimonio, o sea, tu 100% que te toca, o sea, tú fuiste 100% responsable de la parte que te corresponde, pero al final de cuentas, fuiste tú la responsable porque era tu matrimonio. Pero si tú crees que no eres responsable, si tú no puedes aceptar eso, estás siendo una persona víctima. Y te lo voy a explicar más claro. Si tú crees
que el fracaso matrimonial es culpa de tu esposo y no reconoces que es tu fracaso matrimonial producto de tu crisis personal, eres una persona victimizadora. Si tú no logras ver que tú tuviste una crisis personal y esa crisis personal te llevó al fracaso matrimonial, si tú no lo puedes aceptar, eres una persona víctima. Y si en este momento tú te estás justificando o inclusive enojando hasta conmigo, con este concepto eres una persona que se victimiza. O sea, no puedes reconocer esto en ti. Entonces eres una persona que no reconoce errores. Y entonces no puedes y se te hace injusto que se te mencione que eres 100% responsable porque tenías una crisis personal. Entonces tu crisis personal te llevó a romper tu matrimonio. Es tuyo. Es como si algo que tienes en tus manos se deteriora y tú dices, no, esto no es mi culpa. O sea, yo tenía un compañero que me venía ayudando a cargar esto. Entonces le quieres echar la culpa, pero es es algo que tú tenías en tus manos. Entonces sí es tu responsabilidad. Pero el poder hacernos responsables de nuestra crisis personal que dio como resultado una destrucción matrimonial, el no poder hacerme responsable de eso es porque estoy cegada. Y entonces me hago la víctima. ¿Por qué me hago la víctima? Porque le estoy echando la culpa al otro. Y eso es hacerme la víctima. Acuérdate que te mencioné, hacerte la víctima es culpar a los demás de lo que tú ocasionaste. Entonces, mira, ahora vamos a ver cómo ser libres del victimismo y transformar estos pensamientos de sentirme la víctima a ser una hija de Dios, sana y con un entendimiento pleno en las cosas, porque inclusive tú puedes estar alegando ahorita el adulterio de tu esposo y decir, no, mi esposo destruyó el matrimonio, su adulterio, la mujer extraña destruyeron el matrimonio, ¿no? No. Tú destruiste porque dice la palabra de Dios que quien destruye su propio hogar es desde adentro del hogar. Entonces fuimos mujeres necias que destruimos nuestro hogar. Y entonces nosotras decimos, ¿no? Y más si ahorita tú estás diciendo que tu esposo es el responsable, más eres víctima, o sea, más estás haciendo la víctima. Entonces, mira, vamos a enumerar lo que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de pensar y hacer y transformar en mí para que el victimismo salga, sea echado fuera. Dice la palabra de Dios que Dios nos dio la capacidad de liberarnos a nosotros mismos, de la autoliberación. Y justamente es eso lo que aquí se está logrando, liberarme del victimismo para que mi corazón esté sano. El victimismo es un cáncer a mi vida. Es un cáncer que va a acabar no solo conmigo, sino con mi familia entera. Entonces, mira, lo primero que hay que hacer es no recordar las cosas pasadas. Si tú sueltas el pasado, también sueltas ese papel de víctima. En Isaías 43, 18, 20 dice la escritura, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces aquí nosotros debemos creerle a Dios que Dios va a hacer todo nuevo y soltar el pasado, porque si estás aquí en este proceso de restauración matrimonial, en donde tú quieres que tu esposo o tu esposa regrese a casa, tienes que soltar el pasado. Si tú no sueltas el pasado cuando regrese el esposo o la esposa, vas a volver a reventar ese matrimonio porque otra vez estamos escarbando el pasado, la basura del pasado. Es como si ya tenemos un bote de basura lleno y lo sacamos al patio, pero tú dices, no, yo no puedo dejar esa basura, yo no puedo soltar esa basura. Y entonces vas y la basura que ya habías sacado la devuelves y aparte la vacías, ¿no? Abres la bolsa de basura y la empiezas a regar por tu casa. Eso hacemos en lo espiritual cuando sacamos el pasado. Cuando sacamos ese pasado que ya había quedado atrás, nosotros lo sacamos. Y aparte Dios manda el pasado al fondo del mar, nuestros errores los arroja. ¿Por qué si Dios los arroja, por qué nosotras insistimos en sacarlo? Y bueno, en segundo lugar, para que podamos soltar el ser víctimas, es
identificar cómo nos percibimos a nosotros mismos. En Filipenses 2:3 dice la Escritura: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Cuando yo tengo una postura de víctima es porque me estoy considerando más que los demás. Y entonces por eso quiero y por eso siento que lo que hacen los demás es injusto para mí, porque me creo que soy mucho y no merezco el trato de nadie, ¿no? Casi casi nadie me merece y entonces eso me hace ser una víctima. Pero si yo vengo a la palabra y veo la escritura que debo considerarme como a los demás, pues voy a decir, no, cada quien está en su situación, ni siquiera están pensando en ofenderme. ¿Por qué me tomo esa ofensa como personal? No entiendo que cada uno va viviendo procesos y que hay personas muy agresivas, sí, pero que son personas que están, su corazón está dañado y en vez de extender la misericordia, yo me hago la ofendida. Entonces, esa situación es la que debe cambiar en mi vida, esa visión. Me debo de poner la visión de hija de Dios. Y bueno, el punto 3 es identificar cómo percibes cada situación. En Efesios 5, del 15 al 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces tú debes darte cuenta y pedirle a Dios que te ayude a discernir si tú te estás centrando tanto en ti misma que estás generando la conducta de víctima. Por eso es que tú le debes decir a Dios: Señor, ayúdame a andar con diligencia, no como necia, sino como sabia, para que yo aproveche bien el tiempo, para que yo pueda salir rápidamente de este desierto. Muchos desiertos son prolongados de restauración matrimonial por el victimismo, porque me quedo en la rueda de que yo soy la víctima, en el ciclo de que yo soy la única que sufre y no logro ver el sufrimiento del otro. En primera de Pedro 3:10 dice la escritura: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, apártense del mal y haga el bien y busca la paz y síguela. Entonces la palabra de Dios nos invita a dejar esta conducta y a buscar la paz, no a estar peleando porque yo soy la herida. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí dice que tu mente debe ser transformada, dar el paso de víctima a un paso de una hija de Dios, a una mujer sana de corazón, a una mujer sabia, no la que se victimiza, sino una mujer digna de ser alabada. En el Salmo 25, del 4 al 5, dice la escritura: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Aquí le vamos a gritar a Dios, a suplicar a Dios que me enseñe la verdadera senda, que me ayude a despojarme de esta ceguera espiritual, que las escamas de mis ojos caigan, para que si yo estoy teniendo una conducta de víctima pueda salir rápido de esta situación y que Dios me encamine en su verdad y me enseñe, porque Dios es nuestro Dios de nuestra salvación y en Él hemos esperado, ¿verdad? En este proceso de restauración que vivimos, hemos esperado en Él, ¿verdad? Entonces, este texto describe muy bien cómo le vamos a pedir a Dios que nos saque de esa vida de victimismo que llevábamos. Y en cuarto lugar, debemos identificar la raíz del victimismo, el momento justo en el que me victimizo para ir a quebrantarlo, decir: híjole, si es cierto, me estoy haciendo la víctima, y entonces ir a pedir perdón por ello, cambiando ese pensamiento, porque somos hijas de Dios. En Efesios 5, del 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, el quinto punto es el arrepentimiento. Cuando fui a la raíz y me di cuenta cuando inició ese sentimiento de hacerme la víctima, así de, ay, es que desde chiquita, ¿no? Hacía berrinche y que se hiciera lo que yo quería que se hiciera. Y si no, soy la víctima, ¿no? Nadie me quiere. Y entonces
ir ahí para este punto importante, arrepentirme y decirle al Señor, no escarbo mi pasado por otra cosa, sino para venir en arrepentimiento, para reconocer ese punto donde yo cometí donde le di puerta a este victimismo, y entonces hoy vengo en arrepentimiento. Vengo a suplicarte el perdón de esta actitud víctima que estuve tomando por años, si no es que desde niñas nos hacemos las víctimas. Y en Hechos 3:19 dice la Escritura: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Mira qué hermosa palabra cuando tú vas y le dices a tu Padre Celestial: perdóname, Señor, porque yo he pecado, me he hecho la víctima desde antes de mi matrimonio, Señor. Perdóname porque yo cargo una actitud de víctima que no me corresponde cargar, porque yo soy tu hija. Entonces dice la palabra de Dios, dice la Escritura, que entonces nos volvemos a Dios y entonces vienen tiempos de descanso. Y qué bonito cuando después de pasar este proceso podemos sentir un tiempo de alivio, un tiempo de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De verdad que es un tiempo de refrigerio, como lo dice la palabra de Dios. Y mira, viene el tiempo de refrigerio porque descansamos de esta actitud de víctima que es tan cansada de llevar. El punto 6 es que busquemos el yugo de Jesús y capacitarnos en el carácter de Cristo. Dice la Escritura en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, es muy importante el que nosotros podamos vivir una vida que aprenda sobre la vida de Jesús, porque Jesús vino a darnos ejemplo de cómo caminar con Él, de cómo andar, de cómo conducirnos. En séptimo lugar, debemos entender que debemos perdonar. A veces nosotros nos hacemos las víctimas porque no hemos perdonado, porque creemos que todos nos deben algo. Y en Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Cuando tú persistes en esa ofensa que te hicieron, vas a dividir. Y es justo lo que has hecho, has dividido tu matrimonio, has causado esa división entre tú y tu esposo, entre tú y tu esposa. Pero la palabra de Dios nos invita a perdonar para que sea una nueva siembra de amor y ese victimismo se acabe y empieces a cultivar ahora una vida de un ser amoroso. En octavo lugar, dice la Escritura: pídele a Dios que transforme tu carácter al carácter de hijo de Dios. Y nosotros le vamos a pedir a Dios basándonos en la Escritura. En Efesios 4:22-24 dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nosotros debemos despojarnos del viejo hombre, despojarnos de esta postura de víctima, de yo soy la víctima, ¿no? Despojarnos de esta situación que me tiene así. Regresar. Yo te invito a que apuntes cada uno de los pasos, cada una de las características, de mujer víctima, de hombre víctima. Y anotar también cómo salimos de ese victimismo, para que Dios tenga misericordia y venga a nosotros ese tiempo de refrigerio que tanto hemos anhelado. Cuando tú te dejas de hacer la víctima, las personas te empiezan a ver sana, porque una persona que se hace la víctima se ve como una persona enferma. Y créeme, nadie quiere estar con una persona enferma, una persona que refleje una mentalidad enferma. No, las personas, por el contrario, tu esposo está buscando una mujer de paz, una mujer de luz. Entonces, por eso es que te tienes que despojar de esta mujer víctima para
revestirte de la mujer sabia que Dios te quiere mostrar a través de su palabra. Entonces, vamos a cambiar esas actitudes, comprometámonos a vigilar nuestra conducta para poder ser renovadas y rápidamente ir al Padre y decirle: perdóname, Señor, perdóname por esta conducta, me estoy viendo que me estoy haciendo la víctima. Y Señor, ayúdame, y eso te va a dar ese revestir día a día, y muy pronto vas a despojarte de esa víctima, a ser una mujer sabia, una mujer hermosa, que tu esposo diga: oh, qué hermosa mujer, quiero estar con esta mujer, una mujer sana, una mujer limpia, una mujer con una salud mental, que el esposo vea esa salud mental, no esa enfermedad a través del victimismo. Y pues bueno, yo espero que esta enseñanza te haya hecho ver muchas situaciones y que tú puedas entregarle. No es para acusarte, es para poder entregarle a Dios y arrepentirte delante de Dios y pueda cambiar tu situación. Vamos a terminar con una oración para poder despedir esta enseñanza. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, Señor, que si bien a veces no nos gusta vernos en un espejo, dice tu palabra que la escritura, tu palabra, Señor, es como una espada de 2 filos que penetra, que es como un espejo, Señor, y es porque ese espejo, la palabra, es ese redarguir de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes a ser redarguidas más y más, Padre Celestial, para que nosotros podamos ver de dónde nos quieres sacar, Señor, para dar ese gran paso, Señor, de víctima a una mujer guerrera, hija tuya, a una mujer digna, hija de Dios, digna de llamarse hija de Dios. Tus hijos no son las personas que se hacen las víctimas, Señor. Sabemos que tú no tienes hijos víctimas, que tú no tienes hijos que se victimizan. No, Padre Celestial, tú tienes guerreros, personas humildes, Señor, porque tu carácter así es, Señor. Hoy entendemos que nosotros debemos mirar hacia ser personas más humildes, que mueren a sí mismas, que no están pensando en que todo le hace daño, sino que son personas humildes, Señor. Hoy te pedimos que nos lleves hacia ese carácter, Señor, que tú quieres desarrollar en nosotras. Hoy te damos gracias por esta enseñanza y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias y los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.